En el año 2000, según los indicadores sociodemográficos de la población total e indígena registrado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el municipio de Las Chuapas se estimó que 7.161 habitantes se identificaron como hablantes de alguna lengua materna, de un total de 77.426 pobladores. En Las Chuapas se hablan lenguas tzotzil, zoque, totonaco, chinanteco y otras como zapoteco, y algunas sin definir, aunque en los últimos años algunas ya se han perdido. Al respecto, Marta Patricia García Arenas, maestra en estudios sobre diversidad cultural y espacios sociales y licenciada en Ciencias de la Comunicación, habló sobre la diversidad lingüística que existe en Las Chuapas y cómo en los últimos años ha cambiado por diversos factores. Bueno, como parte de las indagaciones durante el trabajo de investigación para mi tesis de maestría que realicé en los recorridos en el municipio de Las Chuapas, podríamos decir que, y no solo Las Chuapas, esta característica se comparte con otros municipios aledaños, es la pluriculturalidad etnolingüística que esta región adquirió, porque cuando empezó con mayor intensidad el proceso de poblamiento, digamos que esto como consecuencia de varios factores, ¿no? Vamos a situarlo en varios momentos. En un primer momento, como resultado de la extracción petrolera, y ahí empezamos a tener una movilidad poblacional de la población del Istmo. Llamemos la parte del Istmo como región amplia, considerando Oaxaca y Veracruz. Entonces había un proyecto de la construcción del ferrocarril transístmico que luego se enlazó con la naciente exploración y explotación petrolera, y entonces hubo una población que empezó a migrar en esta zona, ¿no? Y de los primeros, digamos, cuando se moviliza la población, pues digamos, cambiamos, llevamos con nosotros pues varios aspectos socioculturales, ¿no? Entre ellos, digamos, son estas formas de interactuar, ¿no? Vemos que asociado al petróleo pues vinieron los hablantes del zapoteco, que se instalaron principalmente en varios lugares petroleros que luego se volvieron como cabeceras municipales: Minatitlán, Nanchital y Moloacán, Agua Dulce y Las Chuapas, ¿no? Ellos han tenido una fuerte presencia como grupo hablante, que además se ha ido empalmando con otras manifestaciones como las festividades religiosas, que siguen siendo muy importantes hasta la fecha en todo el sur de Veracruz. Un poco más tarde, hacia la década de 1940, empieza un proceso de colonización asociado a la creación de colonias agrícolas y ganaderas. Ahí empieza a haber otra movilización de población, pero los registros nos hablan que para ese momento, digamos, hacia la década de 1940, hay un proceso de poblamiento relacionado con la creación de las colonias agrícolas y ganaderas. Y más tarde, en 1960, empieza un programa de colonización ejidal donde Las Chuapas va a tener un papel muy importante. Entonces vamos a ver que la población de lo que se llama la meseta central, la zona más poblada del país, empieza a desplazarse hacia las tierras baldías que seguían habiendo en Las Chuapas. Para este momento vamos a ver la llegada de varios grupos etnolingüísticos, como los totonacos, procedentes de Papantla. Por ejemplo, en Francisco y Madero, la población hablante del totonaca que llegó a este lugar, ellos hacen referencia a que supieron de las tierras colonizables por programas emitidos por la radio, y se enlaza otro proyecto de desarrollo que es la construcción de la presa de Malpaso, la presa Netzahualcóyotl.
Entonces ellos llegan y no solo en el ejido Emiliano Zapata vamos a encontrar que llegó esta población. Por ejemplo, más tarde a Río Playa Samaria llegó también población procedente del norte de Veracruz, hablantes del totonaca. ¿Qué pasa? Como esta zona fronteriza entre Chiapas y Veracruz era una zona donde todavía el acceso era muy difícil, digamos, no había infraestructura para vías de comunicación, el programa de colonización, digamos que se había realizado sobre el papel, pero las condiciones en que esta población arribó al nuevo espacio realmente fueron de mucha dificultad. Entonces lo que vamos a ver es una movilización muy intensa y generalmente un desplazamiento. Entonces hay varios núcleos de población donde la cohesión se va a mantener, pero hay otros tantos donde va a haber un mestizaje, digamos, una hibridación cultural. Por ejemplo, en esta zona limítrofe también vamos a ubicar que, ya situándonos en la construcción de la presa de Netzahualcóyotl, al norte del estado de Chiapas, va a desplazarse la población ubicada y que se autoadscriben como zoques. Van a empezar a buscar estas tierras colonizables en la parte fronteriza. Y todavía en el último censo de población se identifica que particularmente en el municipio de Las Chuapas la lengua mayoritaria es el zoque, con mayor número de hablantes es el zoque. Entre los ejidos o centros de población que podemos ubicar, digamos, está Nuevo Ixtacomitán, que tiene características muy particulares porque aquí llegaron hacia fines de la década de 1980, 1989 empezaron a instalarse la población que fue desplazada forzadamente por la catástrofe que significó la erupción del volcán Chichonal. Digamos, sobre todo este eje troncal que ahora existe a través de una vía de comunicación de terracería, vamos a encontrar otras localidades, por ejemplo, Las Brujas, Plutarco Elías Calles, Amatán un poco más adelante, Constituyentes en sus dos secciones, Constituyentes 1, Constituyentes 2, otras donde hay algunos hablantes como Benito Juárez, el otro lugar que hasta la fecha, y esto es como importante destacar, 5 décadas después de iniciada la colonización ejidal, hay lugares que siguen sin tener vías de acceso, como lo sería el Cerro del Horcón, ¿no? Entonces todavía lo que tienen son veredas o caminos que por sus dificultades coloca a la población de estos lugares en situaciones de difícil acceso, por ejemplo, a los servicios básicos, ¿no? De salud, de educación y demás. En cuanto a otros grupos etnolingüísticos procedentes de Chiapas que se instalaron en el municipio y que no han perdido, digamos, sus vínculos parentales o socioculturales con el estado vecino, vamos a ver que, por ejemplo, hay hablantes de celtal y de tzotzil. Algunos ejemplos los podemos encontrar en Playa Santa, donde incluso ha habido varios esfuerzos reiterados por hacer un poco de preservación en otros rasgos, digamos, culturales, como o prácticas, más bien, ¿no? Como la creación de cestería o la producción de bordados artesanales, además de las formas, pues, lingüísticas. Otras localidades son Emiliano Zapata,
y hay hablantes dispersos también, digamos en esta zona limítrofe. En el caso de Río Playa, Samaria, vamos a encontrar también que hay hablantes procedentes de los altos de Chiapas, por ejemplo, de Sinacantán, y ha sido un movimiento, digamos, que se ha extendido por varias décadas. La población difícilmente se queda en un lugar fijo, ¿no? Depende, por ejemplo, en el caso de la población rural, pues son varios factores, ¿no? Como la búsqueda de tierras laborables, sí, otros lazos de parentesco. De acuerdo a un registro de 1970 que recupera el maestro Alejandro Nip Aldana en su tesis sobre las chuapas también, nos dice que hacia esta década, en 1970, se hablaban, entre otras lenguas, el náhuatl, el otomí, popoluca, totonaca y zapoteca. Aquí habría que considerar también otros aspectos, digamos, el censo de población o el registro sobre las lenguas que se hablaban en este momento. Las personas encargadas de hacer estos levantamientos no tenían acceso a estos espacios de reciente colonización, entonces se centraba un poco más hacia lo que es la cabecera municipal. Entonces, en la cabecera municipal, volvemos un poco a retomar esta parte, al constituirse como una ciudad petrolera que mantuvo esta actividad productiva como la más importante durante varias décadas, digamos hasta 1990 más o menos, el movimiento migratorio siguió siendo constante. Entonces, habían otras, incluso hay registros de que en San José del Carmen sí habían hablantes de náhuatl, ¿no? O incluso ahora podemos ver que hay algunas familias, ¿no?, que hablan específicamente algunos otros, digamos, variantes lingüísticas procedentes de otros lugares. Ahora, los registros hacia el área rural, recordemos que Las Chuapas es el municipio más grande del estado, entonces los otros registros son más recientes, igual a partir de los 90s. Y en el caso, digamos, de lo que ahora más se sigue preservando, pues serían en la cabecera municipal, el zapoteco y con sus variantes, ¿no? Incluso hay por ahí una producción editorial que se hizo hace algunos años y pues vemos que ha sido incluida incluso en algunas religiones, ¿no? No solo festividades como el Sagrado Corazón, sino en religiones como del séptimo día, se dan parte de la instrucción, ¿no? Se da en estas otras variantes. Bueno, entonces hacia el área rural encontramos con mayor presencia el zoque y el tzotzil y el celtal, que sigue habiendo también. Y aquí habría como que establecer algunos niveles, porque en Sumidero uno de los hablantes zoques me hacía la aclaración de que cuando llegan el INEGI o representantes de la CDI a preguntar si tú hablas alguna de estas variantes, entonces hay muchos jóvenes principalmente que niegan saberlo, conocerlo, entenderlo o practicarlo. Entonces él decía que lo que está en los censos nos da datos sesgados. El primer nivel, digamos, para el aprendizaje y la socialización lo vamos a tener como en el núcleo doméstico, ¿sí? Entonces, cuando la comunicación más próxima cumple ciertas funciones, pues digamos
Las otras generaciones van aprendiendo a hacer uso, ¿no?, de ciertas expresiones, ¿no? Entonces se da como este aprendizaje cotidiano. Ahora, a nivel de comunidad, hablemos, ¿no?, como un ejido particularmente, pensemos en Amatán, donde hablar el zoque es un signo de distinción, ¿no? Es importante. En la festividad religiosa que se hace en mayo, se retoman, porque nos habla del lugar de procedencia, tiene un valor agregado, ¿no?, el identificarse como hablantes de una lengua. Pero hay otros lugares, por ejemplo, como el Satélite, donde otra persona me decía, yo lo hablo con mis amigos cuando voy a los lugares, con ellos lo hablo, pero aquí ya no. Entonces depende un poco como de la función o el uso que se le esté dando, ¿no? Y el otro es como esta parte hacia afuera de la comunidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay varios programas como en el PACMIC, donde se han centrado más justo en promover pues las culturas comunitarias, municipales, indígenas, ¿no? Entonces, al tener ya un espacio propio para la no discriminación o para la obtención de algún recurso o algún interés particular, digamos que esto favorece que se sigan aprendiendo, ¿no? Vamos a observar que voy a moverme un poquito más, ¿no?, como para hablar del caso específico de los Altos de Chiapas. Vemos grupos étnicos, ¿no?, que se han, digamos que, mantenido como más cohesionados estos aspectos que tradicionalmente eran asociados a lo indígena, ¿no?, como la vestimenta, el uso de una lengua particular, ¿no?, la producción artesanal. Pero, por ejemplo, en el caso de los grupos zoques, vamos a ver que su proceso de adaptación y cambio fue muy temprano. Esto estuvo asociado a que, bueno, en el norte de Chiapas, pues tuvimos, como he mencionado, pues la construcción de presas, ¿no?, sobre el río Grijalva, fueron varias. Entonces, digamos que este contacto con otras formas, ¿no?, de relaciones, pues llevó a adquirir nuevos rasgos, ¿no? Y no quiere decir que esto en sí mismo sea malo, porque hay otras formas también en que seguimos teniendo incorporada, ¿no?, como estas otras bases o patrones culturales, llamemos por ejemplo la gastronomía, ¿no?, o las concepciones sobre las deidades, la magia, ¿no?, los rituales. Entonces, la lengua sería un aspecto como también que tiene la posibilidad de cambiar, de reincorporarse. Y otra cosa que vamos a ver es que el uso, ¿no?, de la posibilidad más bien de hablar más de un idioma, ¿no?, es una de las características muy admirables entre varios de estos hablantes, ¿no? Por ejemplo, conocí a una chica de Nuevo Ixtacomitán que, bueno, o sea, sin problema se movía entre varias, sí, para establecer, ahora sí que una comunicación muy efectiva con hablantes del zoque de Tapalapa, el zoque de Chapultenango, el español, el inglés. Entonces, el hacer esta traslación
¿no?, lingüística, nos habla de, digamos, un aspecto muy, muy admirable también, ¿no?, que encontramos en este proceso de reaprendizaje o de readaptación. Bueno, uno de los aspectos que incluso puede parecer como un poquito trillado de la valoración, ¿no?, hacia la diversidad cultural y etnolingüística de lugares como las Chuapas, es que cuando nos reconocemos en esta diversidad, entonces nuestra aproximación al otro adquiere otras formas, ¿no? Lo que es una constante es que varios hablantes, principalmente, ¿no?, de una primera generación de colonos que llegaron, es que van a hacer referencia a la discriminación que tuvieron y que es uno de los motivos por los que decidieron no enseñar, ¿no?, a sus hijos o enseñarlo al interior del núcleo doméstico, ¿no? Entonces, cuando vemos la diversidad desde otra perspectiva, podemos establecer ver en ello un enriquecimiento, ¿no? Porque digamos que en las tareas pendientes que tenemos los chuapenses u otras poblaciones del trópico que fueron resultado de esta reciente colonización, es justo esto, ¿no?, como girar un poco la mirada y no ver ciertos grupos hegemónicos que han dominado, digamos, las principales actividades políticas o económicas o productivas, ¿no? Entonces, y en este caso es como también un poco la forma en que podrían coadyuvar los actores, ¿no?, que tienen incidencia en la política pública, ¿no?, en los ayuntamientos locales y en la política regional, para observar cómo no solo, o sea, esta diversidad nos lleva no solo a hablar de grupos étnicos específicos, sino cómo, en el caso, voy a referir al caso de Murillo Vidal, donde hubo población desplazada por la construcción de otra presa, que fue la presa Cerro de Oro. Entonces, hay justamente Presencia, el diario Presencia recuperó algunos testimonios que nos hablan que este lugar era una especie de Babel, porque hablaban chinanteco, hablaban náhuatl, hablaban todo, pero el profesor que llegó no entendía nada, ¿no?, porque él era hablante del español. Entonces tuvo que hacer un esfuerzo por tender puentes de comunicación en un lugar muy distante de la cabecera municipal, donde había que tardar 2 días en el traslado en lancha, a caballo, caminando. Era una odisea entrar y salir de estos lugares. Entonces, no solo, y como muchas otras localidades, digamos, hay gente procedente de muchos lugares que viene cargando sus tradiciones, sus formas de hablar, de ser, de estar en un lugar, pero va a padecer como las mismas condiciones de vulnerabilidad. Lo que vemos en el municipio de Las Chuapas, Minatitlán, Uxpanapa, es que muchas localidades siguen en estas condiciones, ¿no?, con deficiencias en los servicios educativos, de salud, y que son tareas pendientes, ¿no?, que finalmente favorecer la integración de la población, ¿no?, es tarea conjunta, ¿no? Digamos que hacer llegar, no solo hablemos de recursos económicos,
Hay, por ejemplo, la sede más cercana de la Universidad Veracruzana Intercultural, la tenemos en la región Selvas, que es acá hacia los Tuxtlas. Es muy distante de nuestros municipios, estos que he estado haciendo mención, ¿no? O, por ejemplo, de la CDI es en Uxpanapa, ¿no? Se ha invisibilizado. O sea, a partir de los procesos que dieron origen al poblamiento de las Chuapas, Uxpanapa, Minatitlán, parte de Huimanguillo, el norte de Oaxaca también, se ha invisibilizado a las distintas poblaciones que han ocupado el espacio, y pues es como parte de la tarea pendiente es como establecer puentes y dialogar sobre las necesidades que se tienen para la integración finalmente, ¿no? O sea, no centrar la mirada en las cabeceras municipales, por ejemplo.